Comienza la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que creen en ti, dígnate propicio, llenar de gloria el mundo, y que el esplendor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta el segundo domingo después de Navidad, que no todos los años lo celebramos, depende de cómo caiga el calendario, porque el Evangelio volvemos a leer el prólogo de San Juan, que leíamos en la misa del día de Navidad, del día 25. Y es como un regalarnos, contemplar el misterio de la Navidad, pero de una manera más sosegada, ya sin la ilusión de la cena de Nochebuena, sin tanta presión social o familiar. Y además, celebrado en domingo, quizá nos ayuda a detenernos y a mirar de una forma distinta. En la liturgia de Navidad, en la misa de la Nochebuena, el evangelista San Lucas tiene una amplia mirada, la de la historia universal. César Augusto, el censo, lugares, Nazaret, Belén. Pero el evangelista San Juan va más allá. No se detiene en su prólogo en los acontecimientos históricos, por importantes que sean, sino que se remonta a lo que es el principio, el origen de todo. En el origen de todo está la vida de Dios, que es vida de relación y de amor. El Padre genera al Hijo y el Hijo se orienta hacia el Padre en una circularidad de relaciones. La mirada del prólogo de San Juan es contemplativa, no narrativa. No relata la historia, sino que relata el plan de Dios, lo que no se ve. Sin embargo, tanto Lucas como Mateo, como Juan, que nos cuentan la Navidad, al final llegan a lo mismo. Esa mirada amplia del origen en Dios, de la historia del pueblo de Israel, se concreta en un lugar y en un tiempo pequeño, en un lugar y en un tiempo determinado, el de la encarnación del Verbo. Juan dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo por el cual se hizo todo cuanto existe, porque Dios, recordamos el primer relato del libro del Génesis, crea por su palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo contemplamos, lo descubrimos en nuestra humanidad. Ese Dios que, como rezamos en el prefacio, al asumir nuestra debilidad, al asumir nuestra naturaleza humana, nos hace a nosotros eternos. Un Dios que se mete en lo concreto de la historia y en lo concreto de nuestras historias con minúsculas, y se hace pequeño para que nosotros seamos grandes y nos invita a vivir en esa dinámica de hacernos pequeños, necesitados, descubrirnos frágiles, para poner con confianza en Él. Sigamos celebrando, queridos hermanos, queridos amigos, la Navidad, porque sigue siendo la Navidad del Señor.
Pues feliz Navidad, queridos amigos. Son las 9:05, las 8:05, 9:06, 8:06 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid. Este primer programa de la liturgia de la semana de este año 2026, porque comienzo 9 años y una vez más seguimos fieles a nuestra cita cada semana, cada sábado, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, ya desde hace tantos años que no sabemos desde cuándo. Así que desde hace muchos años acompañándote cada sábado, con un equipo maravilloso capitaneado en los mandos del control, en este día 3 de enero, trabajando como tiene que ser al pie del cañón, nuestra querida Natalia Otero de Bustos. Natalia, muy buenas noches, feliz Navidad, feliz año. Muy buenas noches, Gerardo, y feliz año nuevo también. Y con muchas cosas, como siempre, que comentarte en este programa, en este primer programa del año, como siempre, por supuesto, el domingo vamos a celebrar, y vamos a mañana, ya con las primeras vísperas de hoy, ese segundo domingo después de Navidad, pero en pocos días, el martes, es la solemnidad de la Epifanía, la otra gran solemnidad con la Natividad, la otra gran solemnidad del tiempo litúrgico de la Navidad, del tiempo de la manifestación, es la Epifanía del Señor, el día de los magos de Oriente. Así que nos detendremos también en ello y, por supuesto, en el calendario de la semana y nuestra tertulia, la tertulia de nuestros liturgistas también, para coger tus preguntas, tus sugerencias, tus dudas, lo que nos quieras comentar, compartir, decir a través de nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana @radiomaria.es, la liturgia de la semana @radiomaria.es, y también nos puedes seguir en las redes sociales, de manera especial en Facebook. Somos Radio María España, entrando Radio María España en Facebook, pulsando en directo, live, pues saludamos a todos los que nos seguís a través de Facebook, así que un saludo, que nos acompañan en este estudio, que hay sitio para todos, así que adelante, que aquí tenemos sitio. Y por supuesto, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9:08, las 8:08 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo segundo después de Navidad. Y domingo segundo después de Navidad, como digo, un domingo que cuando el día de Epifanía cae en domingo no lo celebramos, se omite, y que también en muchos lugares del mundo, cuando el día 6 de enero no es día festivo, se adelanta a este domingo la Epifanía, o sea que en algunos lugares, si nos escuchas desde el extranjero, no puedes poner a través de nuestro WhatsApp, el 668-594-383, o a través de Facebook, en los comentarios del vídeo, se celebra, en algunos lugares del mundo, digo, se celebra mañana la Epifanía. Pero nosotros, en el calendario
oficial de la Iglesia general y en el calendario de España, naturalmente. Celebramos este domingo segundo después de Navidad. Estamos en la segunda semana del Salterio, para los que rezan la liturgia de las horas, y como siempre nos centramos en este domingo y en todos los domingos en la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada de lo que llamamos el libro del Eclesiástico. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. El título popular es el libro del Eclesiástico, o el libro de la sabiduría de Ben Sirá, o el libro del Sirácida. Ben Sirá es el autor que lo escribió. Antes no se le conocía más que en griego, pero ya se han descubierto fragmentos hebreos en la antigua Genizá del Cairo que certifican que es el hebreo, dicen los estudiosos, su lengua original. Es un libro propio, con un género literario específico, tanto en el mundo bíblico como en la literatura de Oriente Medio y de Egipto. Este tipo de obras lo que intenta es poner de manifiesto los valores más fundamentales de la vida, de un comportamiento justo, honrado, humano, en definitiva de lo que es vivir con sabiduría. Y la liturgia de este domingo ha escogido esta lectura porque este trozo de la lectura, esta pericopa, nos habla de la sabiduría con mayúscula, no de la sabiduría del hombre, sino de la sabiduría de Dios. Es un himno grandioso del papel que tiene la sabiduría en las relaciones de Dios con el mundo y con los hombres. Debemos tener en cuenta que el pueblo de Israel no podía entender que hubiese alguien como Dios. La sabiduría, aunque personificada, es en el texto una criatura como nosotros, aunque es la mano derecha de Dios, porque es la confidente del saber divino y por eso su acción creadora. Hálito del poder divino en todo el proyecto que Él sostiene y que Él tiene sobre el mundo. De hecho, en el judaísmo se identificaba la sabiduría con la Torá, con la ley de Moisés. No podía ser de otra forma en un ambiente cerrado a los valores creativos y proféticos de Dios. Sin embargo, una lectura cristiana de este texto, lo sabemos, apunta directamente a la palabra de Dios, al verbo de Dios, a Jesucristo. Y entonces la Torá, la ley, quedará en lo que es, un mundo de preceptos que a veces no pone de manifiesto la voluntad de Dios. Lo dirá el final del Evangelio, porque la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y a esta primera lectura del libro del Eclesiástico, hablando de la sabiduría, esa mano de Dios, respondemos con el Salmo. Este domingo es el Salmo 147, y el versículo que vamos a contestar es: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que lo vamos a escuchar en una versión de, creo que se llama Edgardo Thorn. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba al Señor tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob
Y la segunda lectura de este domingo, segundo después de Navidad, está tomada del primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, con ese himno que resume así el versículo: Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Es un escrito de una gran densidad teológica, quizá una especie de circular para las comunidades cristianas del Asia Menor, de la actual Turquía, cuya capital era Éfeso. En realidad, lo que hablamos es de este himno con el que se abre prácticamente la epístola, un himno, una alabanza a Dios, probablemente de origen bautismal, que nace en la liturgia de las comunidades cristianas, según los estudiosos, y que San Pablo lo introduce en su escrito por la fuerza que tiene y porque no encontró tampoco mejor manera, ¿no?, de alabar a Dios. Es curioso, estamos ante un himno que es como una sola frase de principio a fin, aunque con mucho ritmo también en la traducción al castellano. Canta la exuberante gracia que Dios ha derramado por Cristo con sus elegidos. Vemos que, propiamente hablando, Dios es el sujeto de todas las acciones: elección, liberación, redención, recapitulación, predestinación a ser hijos. Es verdad, son fórmulas teológicas de coño litúrgico las que nos describen este misterio. Pero todo esto acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón, y por medio del cual recibimos la herencia que nos han prometido. Y es que en Cristo hemos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la misma gloria de Dios. Entre las muchas posibilidades para interpretar y para meditar de manera espiritual este texto, podríamos fijarnos en que Dios desde siempre nos ha contemplado a nosotros desde su Hijo. Dios mira a la humanidad desde su Hijo, y por eso no nos ha condenado ni nos condenará jamás a la ignominia. Hay en el texto toda una mirada del Dios vivo. Dios es un Dios de gracia y de amor. La teología, por lo tanto, la teología de la gracia, que se llama, es una de las claves para la comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. El himno defiende la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres. Estamos, pues, predestinados a ser hijos en el Hijo. Este es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Y después de la segunda lectura los domingos, con el Aleluya nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Bendigo, Señor, en todo momento. A súa louvanza está sempre nos meus beizos. Aleluya. Y el Evangelio de este domingo, segundo después de Navidad, es el comienzo del Evangelio de San Juan, ese prólogo de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía
antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Y para comentar este Evangelio y esta liturgia del domingo segundo después de Navidad, tenemos ya en directo a las 9:22, las 8:22 en Canarias, desde el Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid, a su capellán, nuestro querido Carlos Bastida. Carlos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Gerardo. Celebramos este segundo domingo después de Navidad. Sí, un poco extraño, como has explicado antes, pero lo vamos a celebrar con toda la alegría. Adelante. Pues el Evangelio de Juan, hablándonos de Jesús, verbo hecho carne, nos dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Es decir, nos recuerda lo poderoso que es el amor de Dios, que no se deja vencer por nada y que, más allá de obstáculos y rechazos, continúa resplandeciendo e iluminando nuestro camino. Lo vemos en la Navidad, cuando el Hijo de Dios hecho hombre supera tantos muros y tantas divisiones. Afronta la cerrazón de mente y de corazón de los grandes de su tiempo, más preocupados por defender el poder que por buscar al Señor. Comparte la vida humilde de María y José, que lo acogen y crían con amor, pero con las posibilidades limitadas y las dificultades propias de quien no tiene medios. Eran pobres. Se ofrece frágil e indefenso al encuentro con los pastores, hombres con el corazón marcado por la crudeza de la vida y por el desprecio de la sociedad, y después con los magos que, movidos por el deseo de conocerlo, afrontan un largo viaje y lo encuentran en una casa de gente común, en gran pobreza. Frente a estos y a otros tantos desafíos que parecen contradicciones, Dios no se detiene nunca. Encuentra miles de modos para llegar a todos y a cada uno de nosotros, allá donde nos encontremos, sin cálculos y sin condiciones, abriendo también en las noches más oscuras de la humanidad ventanas de luz que la oscuridad no puede cubrir. Es una realidad que nos consuela y que nos da valor, especialmente en un tiempo como el nuestro, donde hay tanta necesidad de luz, de esperanza y de paz. Un mundo donde los hombres a veces crean situaciones tan complicadas que parece imposible salir de ellas. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que no es así. Es más, nos llama a imitar al Dios del amor, abriendo destellos de luz donde podamos, con cualquiera que nos encontremos en todos los contextos, familiar, social, internacional. Nos invita a no tener miedo de dar el primer paso. Esta es la invitación del Señor hoy. No tengamos miedo de dar el primer paso. Hace falta valor para hacerlo, pero no tengamos miedo, abriendo ventanas luminosas de cercanía a quien sufre, de perdón, de compasión y de reconciliación. Estos son los muchos primeros pasos que debemos dar para hacer el camino más claro, seguro y posible para todos. Que así sea. Pues que así sea, querido Carlos, que así sea, que lo podamos vivir y disfrutar. Muchísimas gracias, querido Carlos, también en este día tan especial para ti. Buenas noches. Un abrazo. Carlos Bastida, el capellán del Hospital Canto Blanco y de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que nos ilumina con el comentario de este domingo, segundo después de Navidad. Y el domingo nos da paso
de manera inmediata, porque el lunes por la mañana, pasado mañana, el día 5 por la mañana, celebramos la misa de la Feria de Navidad, la misa del 5 de enero por la mañana. Ese día nos unimos también en la oración a la iglesia de Toledo, porque conmemora la muerte del que fuera su arzobispo, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, que murió en el año 2022. Y ya por la tarde tenemos las primeras vísperas de la liturgia de las horas y también en la misa de la vigilia de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Caminando desde Oriente se acercan ya los reyes, caminando desde Oriente se acercan a Belén, caminando desde Oriente ya llegan al pesebre, caminando desde Oriente al niño quieren ver. Los reyes traen oro, incienso y mirra y entregan sus tesoros al niño rey. También nosotros vamos con los regalos, llevamos al establo pureza y fe. Cabalgaron por la... Solemnidad de la Epifanía del Señor, en el día de la manifestación del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. 3 manifestaciones, nos recuerda la liturgia, que suceden en la Epifanía. Jesús en Belén, Jesús niño al ser adorado por los magos, en el Jordán bautizado por Juan al ser ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo de Dios por el Padre, y en Caná de Galilea, donde manifestó su gloria a los discípulos transformando el agua en vino en unas bodas. Como decía al comienzo, el día más importante junto con la solemnidad de la Natividad. Estamos en este que se llama gran ciclo de la manifestación. A lo largo del año litúrgico disponemos de 2 ciclos, el ciclo de la manifestación, Adviento y Navidad, y el ciclo de la Pascua, la Cuaresma y la Cincuentena Pascual. En este ciclo de la manifestación, el tiempo de celebración es el tiempo litúrgico de la Navidad en el que nos encontramos, con 2 celebraciones fundamentales. La Natividad del Señor, por supuesto, pero junto a ella, unida a ella, la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor a todos los pueblos, lo que tradicionalmente decimos el Día de Reyes, pero es que aquellos magos de Oriente, aquellos que llamamos los Reyes Magos, venían desde lejos, no eran del pueblo elegido, no eran del pueblo de Israel, sino que venían de Oriente, porque había nacido el Señor. Ellos sí lo supieron reconocer. Y por lo tanto lo celebramos con toda la solemnidad de la solemnidad, valga la redundancia. Naturalmente, con 2 formularios de misa, con las mismas lecturas, pero 2 formularios de misas. Uno, la misa de la vigilia para la tarde del día 5, la noche de Reyes, que se decía tradicionalmente, y otro para la misa del día. Gloria, credo, por supuesto, prefacio propio de la Epifanía, y también con embolismos propios en las plegarias eucarísticas. Las plegarias eucarísticas, a veces llamamos el canon, ¿no? Como su propio nombre indica, el canon es algo que no se cambia. Y sin embargo, algunos días, como este día de la Epifanía, dice la plegaria tercera: atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre. Y en las otras también, tanto en el canon romano, la plegaria eucarística primera, como en la plegaria eucarística segunda, también con embolismos propios para la celebración de la Epifanía. Ese día también se celebra la colecta del catequista nativo, dependiente de la Santa Sede, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y también en España es optativa la colecta del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Además, ahora lo comentaremos en la tertulia, una peculiaridad litúrgica de este día es que después del Evangelio se pueden anunciar, el diácono anuncia las fiestas movibles de este año, porque del año 2026 que acabamos de contar, porque es desde la Epifanía, desde la manifestación, como todo el año litúrgico se va iluminando hasta empezar el próximo Adviento, allá por el 29 de noviembre. Así que ese anuncio de las fiestas solemnes después del Evangelio.
Y una liturgia de la palabra marcada naturalmente con el relato de la adoración de los magos, ese comienzo del capítulo 2 que vamos a escuchar y que seguro que todos lo sabemos de memoria y que nos hace un poco volver a ser como niños, que seguro que nunca nos viene mal. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Este evangelio de la adoración de los magos, este evangelio de la manifestación, que tiene mucho que saborear, mucho que compartir, ¿verdad? Cómo aquellos son capaces de distinguir que Dios ha nacido y quieren adorarlo, cómo los sabios de Jerusalén sabían que tenía que ser en Belén, pero no prestan atención, cómo Herodes les miente, les envía a que busquen al niño, pero después quiere ir para matarlo, no para adorarlo. Y ese versículo precioso: la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Y dice el Evangelio: al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Esa estrella que es la estrella de Dios, la estrella de la Navidad, la estrella que está en nuestro Belén, la estrella que nos descubre que el que está debajo de la estrella es Cristo, que ha nacido, el único al que tenemos que adorar. Pues todo eso lo celebramos este día de la Epifanía y mucho más, con el que damos comienzo, ya damos paso al calendario del resto de la semana. Vimos la estrella del Señor en oriente y hemos venido con regalos a adorarlo. Venid, adoremos a Cristo, que se ha manifestado. Postrémonos ante el Señor en el atrio sagrado. Vimos la estrella del Señor en oriente y hemos venido con regalos a adorarlo. La gloria del Señor Jerusalén amanece sobre ti. Hoy todos los
Y digo, este calendario de la semana, que ya hemos comenzado con el día 5, con el día 6. El día 6 tenemos en la memoria, nos unimos a la oración a la iglesia de Pamplona y de Tudela, porque es el aniversario de su arzobispo, obispo emérito, Monseñor Francisco Pérez González, que fue ordenado el 6 de enero del año 1996. El día 7 podemos celebrar la fiesta de Navidad. A partir de la Epifanía cambia y ahora ya se celebra todo después de la Epifanía. Hay unas oraciones propias del día de la semana y las lecturas que van con el número del día. Por lo tanto, se va conjugando las lecturas del número del día. El día 7, por ejemplo, el miércoles, y la oración, las oraciones de la misa, las oraciones de la liturgia de las horas del miércoles después de Epifanía. Ese día podemos también celebrar la memoria libre de San Raimundo de Peñafort, presbítero de la Orden de Santo Domingo, nacido en Cataluña a finales del siglo XIV, un gran jurista que nos ha dejado constancia de su talento y de su celo pastoral en su obra de compilación de las leyes eclesiales. Fue un gran erudito en el tema jurídico y es todavía el patrón, ¿verdad? El patrón de los juristas, San Raimundo de Peñafort. Memoria libre el próximo miércoles 7 de enero. Ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Solsona porque celebra el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre Francisco Simón Conesa Ferrer, que fue consagrado en el año 2017. El jueves 8 nos unimos, que es un día de feria del tiempo de Navidad, nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Lugo, porque conmemora el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor José Higinio Gómez González, fallecido en el año 2008. El viernes, además también de unirnos en la oración a la iglesia de Córdoba por el aniversario de su obispo emérito, aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Demetrio Fernández González, acontecida en el año 2005, ese día también se puede celebrar la memoria libre de San Eulogio de Córdoba, presbítero de la iglesia de Córdoba en el siglo IX, en los tiempos difíciles de la dominación árabe. Él mismo nos atestigua en sus escritos las pruebas a las que estuvo sometida la comunidad cristiana. Su amigo y su biógrafo Pablo Álvaro nos habla con entusiasmo de su palabra luminosa, reconfortante, de su preocupación por la iglesia en otras regiones de la península ibérica, de sus visitas a los monasterios del norte de España. Al poco de serle comunicadas la noticia de su elección como obispo de Toledo, fue arrestado y conducido a los tribunales para testimonio de su fe. Ese testimonio que rubricó con su sangre al ser decapitado en el año 859. Pues esa posibilidad de celebrar la memoria libre de San Eulogio de Córdoba. Y concluiremos el próximo sábado, de hoy en 8 días, el sábado 10 de enero, celebrando la feria, la última feria del tiempo de Navidad. Las 9:39, 8:39 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en la liturgia de la semana y continuamos en la campaña de Navidad, naturalmente. Necesitamos tu ayuda, tu oración para poder continuar emitiendo, que nos puedas continuar escuchando en este camino de Belén, todos uno en Jesús y María. Yoli nos lo recuerda. ¡Feliz Año Nuevo! Es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo a la Virgen que, como en Caná, nos obtenga de Jesús el vino bueno de la alegría que no se desgasta, sino que crece hasta llegar a la plenitud eterna. Y con la proclamación de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir, que nos invitan a hacer feliz este año a los que nos rodean. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que necesita tu ayuda para seguir realizándolo muchos años más. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
Radio María, que necesita tu ayuda 24 horas, www.radiomaria.es, www.radiomaria.es, y también en este momento con nuestros voluntarios al teléfono en el 91 822 8010, 91 822 8010. Necesitamos tu ayuda para poder seguir emitiendo y que por lo tanto nos puedas seguir acompañando en esta noche, como hoy, este 3 de enero, cuando son ya las 9:41, las 8:41 en Canarias. Entramos en el tiempo de la tertulia. La tertulia de nuestros liturgistas, hoy con Juan Molina y con Diego Figueroa. Buenas noches, feliz año nuevo, queridos. Buenas noches. Buenas noches. Mandamos un abrazo a Rafa Casas, que creo que nos está oyendo, recuperándose rápidamente. Así que, Rafa, aquí te esperamos. Tienes que, en fin, iluminarnos con tu enseñanza pedagógica siempre, ¿verdad? Así es, así es. Oye, feliz Navidad. Nos pregunta un oyente, ¿es litúrgico, dice así, es litúrgico dar a besar al niño en las misas de Navidad? Yo me quedo un poco sorprendido con la pregunta, porque yo lo daba, por supuesto. Pero es verdad, en el misal no viene, eso es cierto. ¿Cómo vemos? Lo interesa es la expresión si es litúrgico. Exactamente. Bueno, es un gesto devocional. Es un gesto devocional que se hace al final de la misa. Es decir, propiamente no forma parte de la liturgia, que es la celebración de la misa. Uh-huh. Es un gesto devocional que la Iglesia, en la tradición popular, pues ha añadido una vez terminada la misa. Vamos, te digo yo que si el día de Nochebuena no das al niño a besar, Claro. tiene algún problema en muchas parroquias, ¿eh? Claro, o sea que es algo muy devocional. De hecho, ni siquiera está fijo los días que se hace. O sea, que hay lugares donde se hace todas las Navidades. O sea, Sí, sí. que están sacando a besar el niño. Quizás lo más propio es la adoración de los pastores y la adoración de los magos, ¿no? Uh-huh. Que son los que van al portal. Pero bueno, es un gesto devocional. Más vale que sobre que no que falte. Sí. O sea que la pregunta es buena por eso. Claro. Sí, Es yo me he buena quedado porque- claro, digo, claro, es verdad que... en fin. Sí, porque es verdad que la gente da por supuesto que se tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, Claro. claro, explicándolo como muy bien ha hecho nuestro hermano, que es un gesto devocional, ¿no? Sí. Claro. No es, ni siquiera está mandado cómo se hace. Hay gente que se acerca al niño, gente que hace una inclinación, que toca al niño, la imagen del niño, que lo besa, ya está. Uh-huh. Sí. Así es, bueno, pues ahí queda resuelto para Santiago, que nos escribía, pues ya tenemos la respuesta, así que con toda confianza se puede besar al niño, hacer una inclinación, tocarle, besarle, no dice que haya que besarle la rodilla, ¿no? También, que siempre viene ahí, pero bueno, bien está. Fíjate que yo, perdona, No, Juan. Mi problema siempre, que quizá es, mira, me estoy oyendo yo hablar, no sé si es normal. Yo Te también oímos- me oigo con eco. Pero os vale. oímos muy bien, nos oímos bien. Vale, mientras Vamos a os ver, ahora oiga bien. Natalia nos lo arregla algo. Muy bien. Que digo que a mí lo que me crea más, podría llamar escrúpulo, es, ya sé que lo podemos usar de manera sinónima y tal, pero cuando se dice la adoración del niño, Uh-huh. ¿no? El concepto de adoración, que quizás es bueno separarlo de veneración para marcar un poquito la diferencia, ¿no? Sí, Aunque ya sabemos. Veneramos una imagen, Claro, adoramos al que ¿A está quién representado en la representa? imagen. Uh-huh. exacto. Lo que pasa que quizá, en ese sentido, yo creo que no estaría mal recordarlo a la gente. Uh-huh. Es bueno Pasa un saberlo, poco sí. como con la cruz en Pascua, ¿no?
Claro, la cruz nos remite, las imágenes nos remiten a quien A lo que adoramos. No representa, adoramos lo una que imagen, evoca, ¿no? claro, no adoramos la imagen ni el Claro. trozo de porcelana, ¿no? Si es que es de porcelana, si tenemos suerte, y es de Claro. porcelana el niño. Sí, sí. Claro, pero Bueno, ahí, yo- ahí sí nos encontramos en un gesto litúrgico. Ajá. Exacto. Sí, sí. Pero fijaos que lo digo porque a veces os habrá pasado, sobre todo más en Semana Santa que ahora, pero que, por ejemplo, estamos celebrando la Santa Misa y a lo mejor entra alguien a ver la imagen de su cofradía en un sitio y va con una devoción tremenda a besar a su Cristo, a su Virgen, y está Cristo presente en la Eucaristía delante y ni lo ven, ¿no? Claro. También hay que ir acompañando, ¿verdad? Esa piedad popular, no dejar una cosa, no sustituir una por la otra, pero sí acompañarlo también y darle su sentido. Hombre, yo creo, no sé si es una sensación subjetiva, pero me da que en los últimos tiempos, los últimos pocos años, a lo mejor 20 años, sí se está acompañando más esta tarea. Pero no lo sé, a lo mejor Juan tiene más experiencia porque tiene más piedad popular en los pueblos, ¿no? Claro, yo estoy en los pueblos y utilizo muchas veces aquella historia que igual os suena, que contaba, no sé si será verídica, que había un niño con síndrome de Down que iba a recibir la primera comunión. Uh-huh. Y entonces el pueblo le decía al cura que cómo iba a recibir la primera comunión si no entendía lo que iba a hacer. Y entonces el cura le preguntó al niño qué diferencia había entre ese Cristo que estaba en la imagen de la cruz y el sagrario. Y dicen que el niño contestó, en la cruz, la imagen de la cruz parece que está, pero no está, y en el sagrario parece que no está, pero está. Ah, mira, está bien. No lo habíais oído nunca No, esta no lo había historia. oído. No lo recordaba, no lo recordaba Diego. Sí, la había oído, Ajá. sí. Mm. Está muy bueno, bien. Es una explicación, Está muy bien. una explicación interesante. Oye, otra cosa, yo he dicho varias veces a lo largo del programa, junto con la Natividad del Señor, junto con el 25 de diciembre, la gran fiesta de la Navidad es la Epifanía. Es verdad que en España, con el asunto de los reyes y los regalos, se celebra, no tanto litúrgicamente, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, sí se celebra. En otros países pasa muy desapercibida. De hecho, en algunos sitios se celebra mañana. Pero digo, la liturgia lo resalta mucho siempre, el día de la Epifanía, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, podríamos decir. ¿O cómo lo podemos explicar a nuestros oyentes? ¿Cómo lo veis? Bueno, la adoración de los pastores es la manifestación a los representantes del pueblo de Israel. La manifestación a los pueblos paganos es la de los magos. Uh-huh. Es como lo que tú dices de las dos caras de una misma moneda, pues ahí es donde se puede ver claramente, ¿no? O sea, que es verdad que en su origen son fiestas diferentes, ¿no? Son fiestas diferentes, pero tiene ese matiz de que Cristo se revela a todos los pueblos al revelarse al pueblo de Israel y a los pueblos paganos. Y sí, en España tiene mucha más fuerza que cualquier otro sitio. Sí, no sé, creo que algún país de América me parece, ¿no? Pero claro, en muchos sitios, yo que utilizo, a veces si no me da tiempo, voy en el coche, voy escuchando las lecturas del día siguiente con las aplicaciones estas, y es una americana, y leo y me pone, dice, 3 de enero, 4 de enero, domingo de la Epifanía del Señor. Digo, pero bueno, ahora qué lectura vamos a hacer. Porque claro, es verdad que donde no es fiesta, se traslada, se adelanta a mañana. Se adelanta mañana, la fiesta de la... Está así nuestro misal, ¿eh? Bueno, lo dice en el misal, es verdad. El día de la Epifanía te dice que si no tiene un día propio como solemnidad, se celebra en el domingo anterior. Así es. Aquí estoy revisándolo para que no traicionarlo. Donde la solemnidad de la Epifanía no es fiesta de preceptos, se celebra el domingo comprendido entre el 2 y el 8 de enero. Efectivamente, incluso aunque haya si cae el caso, se suprime el bautismo y se traslada al lunes, creo recordar, ¿verdad? Me parece, si justo coincide que es en ese día. Así que una fiesta importante. Yo decía,
Son pocos los días en los que se puede variar algo la plegaria eucarística, uno de ellos la Epifanía, así que acordémonos los celebrantes o los concelebrantes, en este caso, que en la Epifanía hay para un día que tenemos que se puede decir algo distinto, ¿no? Eso yo creo que ayuda, señala en la liturgia la importancia que tiene ese día. ¿Sabéis? Yo lo que a mí me gusta explicar es que la Navidad no es solamente un día, sino que es un periodo, ¿no? Que va desde la hora nona del 24 al bautismo del Señor. Y entonces digo, y la pedagogía de la Natividad es preciosa, jugando un poco con la imagen del zoom de una cámara, ¿no? El día 24-25 el zoom nos lleva al misterio, acompañados de unos pastores a los que se les revela que ha nacido el Salvador. Y entonces el zoom nos lleva al niño Jesús. El domingo siguiente hacemos un zoom a la inversa y vemos que ese niño nace en el contexto de una familia, la Sagrada Familia. Después seguimos haciendo un zoom en esa Sagrada Familia a la gran protagonista, que es la madre, el 1 de enero. Y luego volvemos a hacer un zoom a la inversa para volver a recuperar el 6 de enero, lo que decía antes Diego de decir, o Rafa, perdón, que... Diego, me he liado. Pues eso, ¿no? Que, es decir, ese Salvador que nace en un contexto de un pueblo concreto es el Salvador del mundo, ¿no? Y entonces los magos... Me gusta mucho esa imagen de entender que va todo junto en el tiempo, ¿no? Es el acontecimiento, el kairos de la Navidad, ¿no? Sí, que algunas iglesias orientales lo celebran conjuntamente. Navidad, Epifanía, bautismo y hasta las bodas de Caná en un solo día. Nosotros lo vamos esparciendo, ¿verdad? También, pues eso, para ir entrando en ese misterio de la pedagogía. Pues queridos, nos quedamos sin tiempo, me dice Natalia. Quiere ya las noticias, además que está el día hoy que hay que dar muchas noticias, ya sabéis. Hoy son de esas noticias que te alegras, pero hay que ser prudentes. Exactamente, siempre con prudencia, con la prudencia litúrgica. Exacto. Diego Figueroa, Juan Molina, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Y como digo, pues entramos ya, nos tenemos que despedir. Y es que son las 9:54, las 8:54 en Canarias y ahora mismo a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias llegan los servicios informativos de Radio María con toda la información de la Iglesia de España y del mundo en este 3 de enero. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, en la liturgia de la semana, como siempre, cada semana acompañándote. Gracias a Natalia Otero de Bustos en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz celebración del domingo y una feliz y bendecida celebración de la Epifanía. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.